Lo cierto que este es un tema medular que involucra en primer término las relaciones entre, por un lado, la jurisdicción ordinaria, y todo el cual se entrelazan este tipo de jurisdicciones que al final de cuentas corresponde a una denominación, la magistratura constitucional. La magistratura constitucional en el Perú no es únicamente el Tribunal Constitucional, sino también lo es el Poder Judicial, en la medida en que la justicia constitucional en nuestro país se ha ordinarizado. ¿A qué me refiero con ello? Que los procesos de libertad, como ustedes saben, se tramitan en un primer momento ante el juez, y este recurso y este proceso va después a la sala, y en el caso normal, pero si es un proceso con resolución judicial, pues va a una segunda instancia. Entonces, le decía que es un proceso en virtud del cual encontramos esta íntima relación con respecto a la justicia ordinaria y la justicia constitucional. Es el mecanismo de encuentro, ¿no?, en el cual entonces el Tribunal Constitucional asume una plena jurisdicción bajo el criterio que se planteó en la Constitución Política del Estado y en la Ley Orgánica del Tribunal y en el Código Procesal Constitucional, en el sentido que el TC es el órgano de control que tiene bajo su función, número uno, ser el intérprete de la Carta Política, número dos, ser el órgano de control, y número tres, conocer las denegatorias en última y definitiva instancia recaídas en los procesos de libertad, o también llamada jurisdicción negativa de la libertad. Entonces, bajo esta precisión, entonces es que el tribunal asume y conoce este llamado recurso de agravio constitucional, conocido como siglas como RAC. Pero además, ese es un recurso en específico llamado así extraordinario. ¿Por qué? Porque la técnica procesal y el régimen recursivo lo encontramos básicamente en la teoría del proceso. Es decir, el Código Procesal no debería desarrollar más de lo que ha hecho en relación a este recurso, porque el régimen recursivo, repito, está dentro de lo que se conoce como la teoría del proceso, es decir, el Código Procesal Civil y las otras normas complementarias. En tal sentido, el Código Procesal Constitucional en la actualidad y el anterior, la 2837, se nutre de esta experiencia procesal. Todo aquello que no esté contemplado o considerado en la norma procesal, en la norma constitucional, será de aplicación inmediata y supletoria a lo dispuesto en los códigos, digamos, afines, o los códigos que tienen una cierta relación. Entonces, este recurso de agravio, yo diría que hay que hacer algunas precisiones introductorias antes de, digamos, comprender un poco la magnitud y la trascendencia de esto. Recuerdo que cuando se emite la sentencia Lagogarcino Sánchez, que es la sentencia emblemática del RAC, que es un precedente vinculante, el tribunal dijo: es necesario darle un tratamiento ampliado y racionalizado. Ampliado y racionalizado. Ampliado, que como ustedes como vamos a ver más adelante, este RAC es la institución procesal que más avance ha tenido en materia de la jurisprudencia y en materia de los precedentes. Un tratamiento o una visión ampliada y racional. Es decir, debe tener un carácter evolutivo, en permanente cambio. Les digo, dentro del modelo del proceso constitucional, es sumamente común o usual que los institutos procesales no se sometan necesariamente al código, sino a lo que diga la jurisprudencia, a lo que diga el precedente, a lo que establezca la doctrina jurisprudencial o a lo que plantee cualquier sentencia del Tribunal Constitucional. Por eso es que no hay ámbito que ha tenido el mayor nivel de cambio, de modificación y de apertura que el recurso de agravio constitucional. Han habido 7 ampliaciones a partir de su primer desarrollo en el artículo 18 del Código anterior, del 28237, y del actual artículo 24. Eso nos lleva entonces a pensar, claro, ¿por qué razón el tribunal amplía los supuestos del RAC, que deberían ser presupuestos legales de una competencia clara y precisa que asume el tribunal en virtud del artículo 200? Y la respuesta es la siguiente: el tribunal ha ampliado los supuestos del RAC en atención de brindar una mayor protección, una protección superlativa de los derechos fundamentales. Esa es una buena razón.
Una buena razón en el sentido de justificar por qué el RAC ha sido ampliado hasta en 6 oportunidades y en distintos ámbitos. Es una de las primeras y pocas veces en los cuales una cosa es lo que dice el código y otra cosa es lo que dice el precedente y otra cosa distinta es lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y digo esto porque, en principio, el RAC contemplado en el artículo 18 de la ley anterior, de la 2837, únicamente estaba confinado o destinado al demandante. Posteriormente se amplían los supuestos. El código no dice nada al respecto. La jurisprudencia es la que se encarga básicamente de desarrollar estos contenidos. Una segunda razón también a tomar en cuenta en esta, digamos, apreciaciones introductorias a manera conclusiva, es que el RAC se inserta en el modelo constitucional con la finalidad de darle un mayor nivel de predictibilidad a las decisiones del Tribunal Constitucional. Mayor nivel de predictibilidad, mayor contenido de seguridad jurídica y un contenido obviamente mucho más homogeneizador de las sentencias que emite el Tribunal Constitucional. No es extraño encontrar en estas sentencias criterios reiterados de otros procesos, como por ejemplo criterios vinculados a la relevancia y a la trascendencia constitucional que debe tener, ¿qué cosa? Un proceso de amparo, un cumplimiento, una vía data, un habeas corpus. Entonces, es una primera función, la de garantizar el elemento de la predictibilidad y de garantizar esa línea, digamos, ese criterio reiterado, ese criterio uniforme que debe seguir la jurisprudencia constitucional. Otro elemento importante, a manera de introducción, es el hecho de que ya con la presencia del RAC y con las precisiones que ha tenido bien la jurisprudencia y el precedente de la Comisión Sánchez, encontramos y acreditamos una situación interesante, el hecho de la falibilidad. ¿Por qué existe un RAC o por qué existe un amparo contra amparo? Precisamente para combatir, para cuestionar y enervar los efectos de una resolución judicial que probablemente ha sido errónea. Hay que reconocer que las sentencias judiciales puedan haber incorporado en sus decisiones, en su razonamiento o en su argumentación, errores improcedendo, errores injudicando o errores incogitando, es decir, errores en la motivación. Es por ello entonces que hay que reconocer que este proceso constitucional parte de la idea de que la justicia ordinaria es falible y por eso se le da una mayor instancia de corrección a partir de la presencia y la estructuración del RAC, como le dije hace un rato, criterio sumamente ampliado, criterio además racionalizado a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Otro elemento importante, y lo tengo acá en la parte de la filmina, que vamos a comenzar a ver el tema de casuística, tiene que ver con lo siguiente. El hecho de instaurar un recurso de este tipo significa que estamos frente a un tribunal de instancia, un tribunal de fallo, un tribunal que resuelve y que emite una sentencia, a diferencia del régimen anterior, del régimen del llamado Tribunal de Garantías Constitucionales, que como ustedes saben ya feneció en la Carta del 79, y que era la instancia de casación. Es decir, el Tribunal de Garantías lo que emitía era básicamente una sentencia casatoria, ordenaba a la Corte, a la instancia del Poder Judicial, a, digamos, romper la sentencia, quebrarla, con la finalidad de emitir una sentencia conforme a su jurisprudencia. El tribunal es una instancia de fallo, una instancia última y definitiva. Entonces, el hecho de reconocer en el RAC esta forma en la cual el proceso sale del ámbito ordinario y se traslada al ámbito constitucional, significa que ya va a variar ¿qué cosa? La argumentación, va a variar la retórica, van a variar las reglas procesales, y entonces es una suerte de este elemento conector entre la justicia ordinaria y la justicia constitucional. Pero ello además involucra el hecho de que solamente lo que está en el RAC puede ser visto y en sede constitucional. Es decir, ya no hay posibilidad que el RAC se pueda ampliar a otros criterios.
aquello que involucra el RAC, aquello que ha sido conducido por el RAC, es materia de resolución por parte del Tribunal Constitucional. El RAC, en distintas experiencias del derecho comparado, a diferencia del Perú, son mucho más sencillos, digamos, de comprender. Por ejemplo, el Tribunal Español, que es un modelo parecido al peruano, involucraba el concepto del RAC, o este mecanismo que conecta instancia ordinaria y instancia constitucional, a más o menos a ciertos incidentes. Algunos incidentes tenían que llegar al Tribunal Español. ¿Y cuál es el criterio? Claro, una especie de primera evaluación si es que existía en el caso una relevancia o trascendencia constitucional. Criterio parecido al Tribunal peruano. En el caso, por ejemplo, del Tribunal alemán, también es parecido, porque el Tribunal alemán decía, claro, debe haber una instancia básicamente de admisibilidad, una instancia de un análisis eminentemente procesal que determine eso, la relevancia y la especial trascendencia del caso para que sea visto en instancias del Tribunal Constitucional alemán. El sistema norteamericano tenía una figura que se llamaba el certiorari, una figura sumamente interesante que en su momento se pensaba incorporar en el Perú cuando se estaba discutiendo la aparición del Código Procesal Constitucional. Me refiero al 2000 al 2004. El certiorari es una figura en la cual viene de un vocablo que se llama hacer conocer y tiene sus orígenes en el año de 1901 en la jurisprudencia norteamericana, en la cual la Corte Suprema lo que hacía era básicamente escogía determinados casos de la justicia de las instancias inferiores, los conocía, es decir, los sustraía de su instancia y los partía, los quebraba, efectuando una suerte de casación, el quiebre de la sentencia. Ahora, ese es un modelo de certiorari. El otro modelo es un modelo un poco más complicado. Cuando nos encontramos en Estados Unidos con la aplicación de la pena de muerte, ustedes saben que hasta esta se podía suspender, ¿no?, si es que el gobernador admitía o hacía suyo un pedido de apelación. Entonces el gobernador, digamos, suspendía la pena de muerte, la ejecución de aquella persona sentenciada. Entonces, ¿qué ordenaba la sala, la Corte Suprema norteamericana, o en todo caso la Corte Suprema de cada estado en Estados Unidos? Decía, bueno, hagamos un certiorari. ¿Qué significa? ¿Cuál es el modelo en este caso? La Corte Suprema, el tribunal de mayor instancia, ordenaba al tribunal de menor instancia para conocer el caso, para tramitarlo, ¿no? Cosa rara, porque, digamos, la decisión debería recaer en un órgano de máxima instancia, pero en fin, ese es el modelo básicamente norteamericano. En el caso peruano, la experiencia del certiorari aparte traduce un elemento importante. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tiene el tribunal con respecto a la jurisdicción ordinaria? Es decir, ¿cuánto es el nivel que el tribunal conoce? ¿Cuáles son los porcentajes de las sentencias improcedentes? ¿Cuáles son los porcentajes de las sentencias infundadas que conoce el tribunal? Es decir, si queremos saber cuánto es la labor del tribunal desde el año 96 a la fecha, habría que ver cuántos RACs ha, digamos, admitido, y con eso podríamos tener una cifra más o menos una cifra más o menos cercana de cuál es la cantidad en este caso. Yo diría que en términos generales el tema del RAC viene en la jurisprudencia del TC en un promedio de un 40 a 30% de sentencias que son estimadas, que vienen del Poder Judicial y que se ven en sede constitucional, es decir, un 30%. El otro restante 70% son sentencias que el tribunal emite o que confirma la apelada o que declara infundada o improcedente, o en todo caso también podría declarar nulo todo lo actuado. Es decir, es un termómetro cómo se viene ejercitando básicamente la jurisprudencia constitucional, que en el Perú resulta siendo preocupante por una sencilla razón. No es el nivel o no es la cantidad de sentencias que emite un tribunal constitucional una buena medida para determinar que el modelo funciona. No es esa la forma. Porque algunos dicen, ¿no?,
qué maravilla, el Tribunal Constitucional ha emitido hasta la fecha 220.000 sentencias, ¿no? Dice, qué maravilla, un tribunal sumamente activo, ¿no? Cómo trabajan los magistrados del tribunal. Y esa es una cifra pésima. ¿Saben por qué? Porque si el tribunal tiene ese enfoque cuantitativo y cualitativo mejor que el tribunal anterior, es evidente que el nivel de desprotección que viene del Poder Judicial es mayor. A mayor cantidad de RACs quiere decir que hay mayor desprotección por parte de los justiciables. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces, yo estaría contento si el tribunal me dice, yo tengo una cantidad después de casi 25 años de unas 10.000 sentencias de fondo. Me parecería fabuloso. ¿Por qué? Porque cada vez menos personas acuden a un tribunal para pedir la protección superlativa de sus derechos. Lo que ocurre ahora con el Tribunal Español. El Tribunal Español tiene poquísimas causas, 2 o 3 causas al mes, más o menos. El Tribunal Ecuatoriano, acá cerca, nuestro vecino, tiene más o menos unas 20 causas al mes. Lo mismo que la Corte Colombiana, que la Corte Constitucional Colombiana, tiene más o menos unos 30 o 40 casos al mes. Nuestro Tribunal Constitucional tiene más o menos unas 250 causas al mes, pero por departamento. Por departamento, promedio. ¿De acuerdo? Hay fechas en que se incrementa la carga, pero en fin, imagínense ustedes, por mes, multipliquen eso por 12 y se van a dar cuenta de la cantidad. Entonces, no es una buena medida, es una buena medida la del RAC para determinar el nivel de una protección superlativa, pero en términos estadísticos no es una correcta experiencia, ¿no? Lo correcto sería entonces de que estos RAC, digamos, se reduciesen, digamos, de manera ostensible en los próximos años, tomando en cuenta de que ya los jueces ordinarios están involucrados, los jueces ordinarios conocen ya la jurisprudencia constitucional. Esto, si se hubiera dado hace 15, 20 años, probablemente yo diría los jueces no están acostumbrados a este modelo. En la actualidad ya deberían por lo menos manejar estos conceptos y involucrarlos en sus sentencias y ser obviamente una jurisdicción mucho más protectora que la del Poder Judicial. Y finalmente, como una apreciación conclusiva o introductoria, tengo que señalar de que la fijación del RAC debe ser comprendido dentro de la dinámica de los procesos constitucionales. Estamos hablando de procesos que le brindan una protección de urgencia, una protección célere, eficaz, una protección rápida y principalmente gratuita. El RAC es un recurso gratuito, ¿de acuerdo? Y de ahí una de las razones por la cual se ha hecho tan popular, ¿sí? Pero este tiene digamos, una configuración taxativa. Solamente por determinadas causales tiene que hacerse efectivo. Solamente por determinadas condiciones o exigencias tiene que hacerse efectivo. No es un recurso de libre apertura o es un recurso en el cual el demandante debe arreglar la apelación, el perjuicio o la afectación. Los recursos y las condiciones de exigencia son taxativas y así el Código lo ha establecido. Conociendo entonces la especial dinámica de los procesos constitucionales de la libertad, es que podemos entender esta tutela urgente diferenciada que brinda el RAC principalmente a los procesos, principal y únicamente a los procesos de la libertad. Por eso se dice que el RAC es el mecanismo de la jurisdicción de la libertad. En este caso sería un modelo orientado a garantizar esta jurisdicción, pero una jurisdicción negativa. ¿Por qué? Porque lo que el tribunal conoce, ¿qué cosa es? La denegatoria, ¿no? La denegatoria de los procesos. Por eso se llama una tutela negativa de derechos. Y en ese sentido debe mantenerse así. Yo diría que en el criterio del código anterior con el actual, me refiero a la 28237 con la 3117, no ha variado mucho. Los plazos se mantienen, la instancia se mantiene el recurso de queja, se mantiene además el concepto de este es un recurso eminentemente taxativo, con razones muy claras y precisas, pero lo que se ha ratificado es el hecho, digamos, no ha variado mucho, es el hecho de entender el RAC como este mecanismo de una tutela urgente diferenciada que lo que busca es garantizar
no solamente jerarquía normativa, sino una efectiva tutela de derechos fundamentales vía un proceso sumario, expeditivo, rápido y eficaz. A un ascensor con su mascota, ¿no? O sea, ese no es un tema de relevancia, ese es un tema que tiene que ver básicamente con reglamentos de lo condómino, ¿no? No tiene nada de trascendencia. Sin embargo, el tribunal desarrolló el aspecto afectivo, el tema de las mascotas de compañía, en fin, una serie, digamos, de torpezas más que particularmente no comparto, cuando hay temas más urgentes. La trascendencia y la relevancia, ¿a qué hace referencia esto? Esta trascendencia total tiene que ver con esta directa vinculación, con este llamado contenido esencialmente protegido, y número uno, con la naturaleza de la vía excepcional. El proceso de amparo es una vía excepcional, ¿de acuerdo? Es un proceso en la actualidad residual, ¿no? Entonces es un tema también importante que tenemos aclarar. La especial relevancia y trascendencia del proceso constitucional. Bien, pero acá también yo diría lo siguiente: el hecho del RAC ayuda efectivamente y brinda una mayor legitimidad a los procesos constitucionales en un doble sentido. ¿Por qué? Porque, número uno, le da mayor seguridad y legitimidad, porque también el RAC puede confirmar, ¿no?, la improcedencia venida en grado. O sea, si el RAC vino como improcedente, el tribunal también puede decir, señor, improcedente la demanda, confirmo. Si viene como infundada, también podría decir, confirmo que la sentencia es infundada. Entonces, obviamente le da mayor seguridad al demandante. Y acá tiene que ver con esto. Tiene que ver con el recurso del TC, con lo que genera una protección completa. Es decir, aquello que es resuelto en la vía ordinaria puede ser, digamos, reexaminado en sede constitucional, sobre la base del elemento de la falibilidad, ¿no? ¿Qué significa la falibilidad? Los magistrados del Poder Judicial pueden equivocarse, los magistrados del TC pueden equivocarse. La diferencia es que cuando un magistrado del TC se equivoca, ya no tienes en la vía nacional forma, digamos, de elevar esa decisión. ¿Dónde tienes que irte? A Costa Rica. ¿De acuerdo? A Costa Rica. Es decir, un proceso mucho más largo y mucho más caro. Hablemos un poco de los llamados recursos extraordinarios. ¿Por qué el RAC es un recurso extraordinario? ¿Por qué razón? Digamos, en la lógica de los recursos, ¿no?, en la teoría recursiva de la teoría del proceso. En primer lugar, ¿qué es un recurso? Un recurso es una institución judicial por la cual uno pide un reexamen de la decisión, ¿de acuerdo? Uno pide una revisión, un reexamen, acreditando un perjuicio, ¿de acuerdo? Que el acto judicial, la decisión judicial sea reexaminada, total o parcialmente. ¿Por qué? Porque me causa agravio. El RAC es un recurso. Bien, pero ¿qué tipo de recurso es? ¿Es un recurso ordinario o es un recurso extraordinario? Es un recurso extraordinario. ¿Por qué? Porque las causales por las cuales se plantean son taxativas. Número uno. Número dos, porque va al superior. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama el superior? ¿Adjuez o cubo? Adjuez, ¿no? Va al superior. Y está diseñado ¿para qué? Para una instancia última, es decir, la instancia del Tribunal Constitucional. Por eso es un recurso extraordinario. Acá yo he puesto un paralelo con lo que planteaba en su momento la casación, ¿no? Aquí está. Es parecido a la casación. La casación tiene causales específicas, ¿no?, para interponer. La incorrecta interpretación de los elementos del debido proceso o una correcta y debida interpretación de una jurisprudencia o una doctrina jurisprudencial. Causales específicas, ¿de acuerdo? ¿Y ante qué se plantea? Ante la Corte Suprema. Por eso es un recurso extraordinario. El RAC es igual que la casación, es un recurso extraordinario porque se presenta ante instancias en específico, ¿de acuerdo? No cualquier proceso podría llegar al RAC. Ahora, ¿por qué además es extraordinario? Porque supone la última instancia. O sea, frente a lo resuelto por el TC ya no hay otra posibilidad más de hacer efectivo un reexamen. Ahora bien, tan solo procede cuando existe obviamente ¿qué cosa? Una denegatoria. ¿Y la denegatoria cuál es? Demanda infundada, improcedente, nulo todo e inclusive, más adelante vamos a ver, que podría plantearse con una demanda declarada inadmisible. Inadmisible, digo, cosa rara, ¿no? Porque el tema de la inadmisibilidad tiene que ver con presupuestos, básicamente anexos y demás cuestiones en un proceso.
¿Cuándo se cree admisible una demanda? Cuando no tiene los requisitos que la ley establece, ¿de acuerdo? En el caso puntual, básicamente son dos casos, infundada o improcedente. Y entonces lo ha establecido básicamente que el requisito sine qua non para que exista el RAC es una sentencia denegatoria. Mientras que también tenemos, en el caso de los procesos constitucionales, las llamadas sentencias, los llamados recursos ordinarios, que son variados, ¿no? El recurso, por ejemplo, tenemos el recurso de apelación, digamos el recurso por excelencia más común, ¿no? El que se plantea ante el juzgado o ante la sala para que el caso sea elevado. Tenemos también el recurso de reposición, tenemos también el recurso de aclaración, que se plantea contra las sentencias que emite el tribunal para que éstas sean aclaradas, ¿de acuerdo? Pero solamente pueden versar en temas de forma, más no de fondo. Una vez que la sentencia se emite, se puede plantear un recurso de aclaración, ¿no? ¿Para qué? Efectivamente para eso, para aclarar el contenido formal, no de fondo de la decisión. Entonces, existen estos recursos en el régimen procesal. Pero en todo caso, el más importante es el RAC que el día de hoy tenemos y las aclaraciones, ¿no? Las aclaraciones también puedo hacer. En tal sentido, el tribunal, si es que cabe la pregunta, el tribunal también podría anular sus propias sentencias, a pesar de que éstas adquieran la condición de cosa juzgada de última. Han habido 17 casos de sentencias que el propio tribunal ha anulado, digamos, de oficio. 17 casos. Si ustedes tienen los datos, por favor me escriben con todo gusto, me hacen llegar su duda y les doy el número, los expedientes exactos para efectivamente acreditar esta situación. Bien, tenemos otro criterio. Este que está acá, recurso de agravio, que es básicamente un medio impugnativo. Un medio impugnativo contra las sentencias emitidas por el Poder Judicial. Vale decir, en segunda instancia. Número uno. Y que lo que permite o que posibilita que la parte demandante pueda acudir al Tribunal Constitucional como última instancia para obtener el restablecimiento de su derecho. Es decir, una revocatoria de decisión y que la misma sea considerada como una sentencia fundada o estimativa. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, este recurso agravio tiene requisitos taxativos, vamos a ver más adelante. Lo que en su momento se estableció en el artículo 18, ahora se plantea en el artículo 24 de esta decisión. ¿Cuáles son estos criterios que ha planteado, digamos, estos requisitos que ha planteado el Código Procesal? Acá tenemos otro criterio más, vamos a ver, es un medio extraordinario de impugnación mediante el cual la Constitución establece que el tribunal conoce en definitiva, última y definitiva instancia, las denegatorias recaídas en los llamados procesos de libertad. Ese es, digamos, por definición lo que significa el RAC. Pueden también conocerlo como un recurso extraordinario, en virtud del cual el caso en cuestión, el caso controvertido, llega a instancias del Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? Y por tanto se conoce como una jurisdicción negativa de la libertad, porque conoce qué cosa, denegatorias. ¿De acuerdo? Y con lo que, digamos, se plantea ya la cosa juzgada. Una vez que la decisión se emite, esta misma tiene la condición de cosa juzgada. ¿Qué significa cosa juzgada? Precisemos. La cosa juzgada constitucional no es la misma que la cosa juzgada civil, ni mucho menos que la cosa juzgada penal. Comencemos por la cosa juzgada civil. ¿Cuándo hay cosa juzgada en materia civil? Cuando las partes han renunciado a interponer recursos o las partes han acordado no plantear recursos o esperar los plazos. ¿De acuerdo? El plazo se vence. Entonces ya la decisión adquiere la condición de ¿qué? De cosa juzgada, inamovible. En materia penal, la cosa juzgada, ¿qué significa? Que ya había una sentencia sobre determinado caso en concreto. Cosa juzgada. En materia constitucional, la cosa juzgada se entiende efectivamente como aquella situación o aquella condición que adquiere determinada decisión judicial, pero que la cosa juzgada, yo les diría, en materia constitucional está en franco proceso de retroceso.
Muy pocas cosas definitivamente adquieren la condición de cosa juzgada en materia constitucional. Inclusive temas de derechos humanos, narcotráfico, los delitos contra la administración pública no son cosa juzgada. O sea, que significa que pueden ser revisados. La cosa juzgada constitucional en el código anterior, en la legislación anterior, me refiero a la 23.506, era sentencia estimativa en segunda instancia, o sea, sala. Ahora, la cosa juzgada adquiere otra condición, dice sentencia estimativa de la sala, pero siempre y cuando ingrese al fondo del asunto. Si la decisión no resuelve el fondo del asunto, no es cosa juzgada. O sea, hay una variante interesante, ¿no? Repito, anteriormente, sentencia estimativa. Ahora se dice, hay cosa juzgada constitucional cuando hay una decisión sobre el fondo del asunto. Quiere decir que los considerandos, los razonamientos del tribunal resuelven el tema de fondo, ¿de acuerdo? Estimándolo o desestimándolo. Entonces, no se requiere que la sentencia pues sea fundada o infundada, simplemente que la sentencia se pronuncie sobre el extremo controvertido. Entonces, cuando hablamos de acá de este RAC, la decisión ya asume la condición de cosa juzgada, por tanto, última y definitiva. Bien, acá tenemos entonces que la jurisdicción constitucional entonces ha creído conveniente que por lo menos exista, ¿qué cosa? Dos niveles de apreciación: primera instancia, segunda instancia, juez, sala, Corte Superior, Corte Suprema, en el caso de los amparos contra resolución judicial, o en el caso de amparo contra amparo, o en el caso, como se llama ahora esta institución nueva que se llama la apelación por saldo. ¿De acuerdo? Ya no sería juez, sala, sino sería sala y Corte Suprema. ¿De acuerdo? También podría ser una casación la que se cuestiona, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser la sala. Puedo cuestionar teniendo una casación en la medida en que es una resolución judicial. Entonces cambia de forma. Ya no sería un proceso ordinario, sería una resolución judicial, o en todo caso un amparo contra amparo. Pero el amparo contra amparo debe versar contra una sentencia del Poder Judicial, más no del Tribunal Constitucional. Condición precisada en la jurisprudencia. Entonces, dice, se ha creído por conveniente que existan dos grados que se encarguen de determinar si es que ha existido la violación y si ésta, además, puede restituirse. Porque puede darse el caso de que la violación ya se convierta en irreparable. De ser así, entonces, el tribunal declararía la famosa sustracción de la materia del asunto controvertido. Es decir, el hecho ya cesó, la afectación ya es manifiesta, evidente, no hay forma de retrotraer las cosas al estado anterior de la violación del derecho y el derecho fundamental. ¿De acuerdo? Estamos dando algunas características, digamos, básicas, esenciales con respecto a este proceso. Bien, pero ¿cuál es la razón por la cual entonces se considera, además de garantizar una tutela urgente diferenciada, además de darle esta protección superlativa, cuáles serían las dos razones por las cuales el RAC está presente en la legislación procesal? Una, tutela urgencia cautelar y una tutela urgencia satisfactiva. La primera de ellas tiene que ver con eso, ¿no? Que claro, no se podría esperar mucho tiempo para que la sentencia de la sala sea efectiva. Por eso es que el plazo es rápido, 10 días. O sea, para evitar, digamos, que el transcurso del tiempo logre o convierta en imposible la protección del derecho. La sala, la segunda instancia, emite la sentencia, improcedente la demanda. Perfecto. ¿Qué dice la sentencia? Archívese. Frente a eso, RAC. ¿Cuántos son? 10 días. Entonces, es un proceso rápido, ¿no? 10 días hábiles estamos hablando. 10 días hábiles contados a partir del segundo día de la notificación, conforme lo estableció el código. Repito, segundo día de notificación. Bien, primero es esta tutela cautelar. Y la segunda es esta tutela satisfactiva, que comporta el uso de remedios breves y sencillos bajo el supuesto de una amenaza. Breves y sencillos. Y digo esto en concordancia con lo establecido en el artículo 8.4 de la Convención Americana de San José, Costa Rica, que debe normar todo tipo de recurso,
Toda persona tiene derecho al goce y disfrute de un recurso expeditivo, rápido y eficaz, célere, ante un tribunal o una instancia imparcial e independiente que garantice el acceso a la justicia. Artículo 8.4 de la Convención de San José de Costa Rica. Un proceso dice sencillo, breve, procedimental breve. ¿Saben por qué? Porque es un proceso ciertamente antiinformal. No tiene ninguna formalidad. No la tiene. ¿Qué es lo que debería invocarse? Incorporar en el texto de ese escrito una breve y sucinta relación de los hechos que motivaron el expediente, la decisión de la sala, la decisión del juzgado y de la sala. ¿Y qué es lo que entraña la violación? Claro y preciso. Señalar además de que esta decisión de que este recurso tiene trascendencia, tiene relevancia constitucional y se presenta dentro del plazo. ¿De acuerdo? Entonces es breve, es sencillo, yo diría que es el recurso más informal que existe, porque no existe una pauta para su resolución. Hay algunos que lo suelen hacer de 20, 40 páginas, hay otros que simplemente en 2 páginas, más que suficiente, lo redactan un RAC. ¿De acuerdo? Señor, el petitorio, la pretensión del RAC es esta, que se ve que es sin efecto porque me afecta el derecho fundamental a tal cosa. El RAC debe ir dirigido contra la sentencia de segunda instancia, o sea, no contra lo que diga la primera instancia, ojo, la sentencia de la sala, no el juzgado. Pero cuando la sentencia de la sala ratifica el juzgado, entonces ahí sí no habría ningún problema, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces se tienen 2 criterios, 2 orientaciones, una tutela urgente y una tutela de urgencia satisfactiva. Finalidad del RAC. Les dije hace un rato, solamente entendiendo la dinámica de los procesos constitucionales, es decir, garantizar la primacía y la jerarquía de los derechos fundamentales, seremos capaces de comprender el día de hoy lo que significa el recurso de agravio constitucional. Un remedio rápido, expeditivo y principalmente eficaz. De tal forma que solamente se estableció el RAC para los procesos de libertad. ¿Por qué? Porque en ellos hay denegatorias. En los otros procesos no hay denegatoria, ¿no? O sea, me refiero, en el caso de una acción de inconstitucionalidad, ¿hay denegatoria? No. ¿Hay una primera instancia? No. En los casos de los conflictos competenciales, ¿hay una segunda instancia? No. Hay instancia única, última y definitiva. Acá supone la presencia por lo menos de 2 instancias. Entonces estamos hablando esto, ¿no? Que tiene que ver con esto, con esta, digamos, necesidad de garantizar esta correcta justicia constitucional. Finalidad del RAC. ¿Y cuál es el fundamento? El artículo 202 de la Constitución, según el cual el tribunal conoce en última instancia. ¿Nada más? No, aquel que dice en el Código Procesal que el tribunal resuelve de fondo y forma. Fondo y forma los procesos bajo su jurisdicción. Y además lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal, ya derogada la 26435, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Además también está regulado en el reglamento normativo, el artículo 11 del reglamento normativo, que es la norma complementaria del Código Procesal y además también de la legislación que regula el día de hoy el Tribunal Constitucional. Bien. Veamos entonces a qué nos referimos con el RAC. Es un recurso sumamente sencillo en términos procesales. Número 1, a ver, dice, contra resolución de segundo grado. Resolución o sentencia, o sea, la verdad es lo mismo, ¿de acuerdo? Es indistinto la resolución o sentencia, porque siempre se aprecia y se dice, no, la resolución la resolución a veces se confunde con auto, ¿no? Auto, ¿no? Pero cuando dice resolución, se refiere a sentencia. Resolución o sentencia es lo mismo, en términos procesales. Dice, de segundo grado, que declara infundada o improcedente, ya dijimos, ¿cuándo es infundada la demanda? Cuando no ha sido capaz de acreditar en el proceso la afectación de tu derecho. Cuando es improcedente, las causales generales aplicables a los procesos, artículo 5.1 del Código, contenido esencial, residualidad,
litispendencia, vías previas y caducidad. ¿De acuerdo? Improcedencia e infundado. Dice, proceder recurso de agravio ante el Tribunal Constitucional dentro del plazo de 10 días contados de la fecha. Perfecto. ¿Pero eso es correcto o hay que precisar? ¿Se plantea ante el Tribunal Constitucional? ¿Ante quién se plantea? ¿Ante el TC? ¿Ante el TC se plantea? No. Si el TC no tiene el caso todavía. Ante la sala. Ante la sala que emite la sentencia. Claro, la de segunda instancia. Ahí se plantea. ¿De acuerdo? Ojo, porque a muchos colegas tienen esa conclusión y dicen, doctor, pero yo mando mi raca al tribunal. Al tribunal, ¿no? ¿Ante quién se plantea? Si, por ejemplo, la sentencia de segunda instancia viene de la sala penal revisora o la sala penal liquidadora del Cono Norte de Lima, ¿ante quién se plantea? Ante esa sala. Directamente. Y la sala, obviamente, la sala hace una especie de proveído, le da prioridad del caso, ¿de acuerdo? Ni siquiera lo analiza, porque no tiene exigencia, les dije, ¿no? O sea, ¿qué hace la sala? Recibe el recurso de agravio firmado por el abogado. No se requiere abogado aparte para firmar el recurso de agravio. ¿Y qué cosa hace? Lo eleva. Manda una carta y dice, señor presidente del Tribunal Constitucional, tengo el agravio, dijimos usted, para remitirle el expediente, la sentencia y el expediente completo recaído en el proceso tal. ¿Le manda qué cosa? Todo el expediente. ¿De acuerdo? Se plantea en mesa de partes. Ahora todo es virtual, como ustedes saben, ¿no? Bien, entonces ese es un primer tema. No es ante el tribunal, sino es ante la sala, ante la instancia, la sala o la corte que emitió la resolución en segunda instancia. Bien, dice, ¿y qué pasa si no? ¿Y qué pasa si la sala no lo provee? O sea, ¿qué pasa si la sala no lo provee? O sea, pasan, digamos, yo planteo y en el 9º día mi RAC. Han pasado ya 3 meses. Queja, pues. Recurso de queja. ¿Y ante quién? Ante el tribunal. ¿De acuerdo? Queja. La queja tiene que ver con ¿qué? Con una dilación en la tramitación del proceso. Bien. Ahora, lo cierto es que los plazos ya desde que van de la sala al tribunal, bueno, debe ser un caso supuestamente en el término de la distancia, ¿no? Pero les digo por experiencia que el único plazo perentorio son 10 días. ¿Sí? 10 días ¿qué? Hábiles. Recuerden que el Código Procesal establece ahora un plazo especial de notificación. ¿Cuánto es? La notificación se hace efectiva ¿desde qué día? Desde el segundo día notificada la decisión. Entonces, si me llega a mí la sentencia el día lunes a las 10 de la mañana, ¿cuándo comienza a regir? Martes, miércoles. ¿De acuerdo? O sea, ¿cuándo comienza a regir? A partir del segundo día. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Y de ahí cuánto tiempo tiene que pasar? 10 días hábiles. ¿De acuerdo? 10 días hábiles. Ahí no se cuentan sábados y domingos. ¿De acuerdo? 10 días hábiles. Salvo que el demandante haya establecido otro régimen de notificación. Bien, ¿qué más dice? Dice dentro del plazo de 10 días, contados del día siguiente de notificar la solución. Acuérdense, son 2 días al segundo día de notificar esa sentencia. Dice, concedido el recurso, el presidente de la sala remite al tribunal el expediente dentro del plazo máximo de 3 días, más el término de la instancia. 3 días, queridos amigos, eso no es cierto. Hay veces en que los casos llegan inclusive después de 2 o 3 meses. Y digo esto porque, claro, viene correo certificado, llega a la mesa de partes del Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional tiene ¿qué cosa? Hay un cuarto en la entrada de Azángaro, que es más o menos como este, que tiene llenos de expedientes. Entonces uno tiene que ver, los árbitros tienen ustedes prioridad, ¿no? Entonces viene ese expediente, lo califico, prefecto de audiencia pública. Primero lo califican, ¿no? Si es que es correcto. Y si no es correcto, lo devuelves. Y si no, lo programas a la audiencia pública y lo asignas a cada magistrado.
y lo asigna, y el magistrado lo asigna al jefe de gabinete de cada despacho, porque hay digamos, gabinete de habeas corpus, gabinete de habeas data, de cumplimiento y amparos. Y ahí lo van, digamos, distribuyendo. Eso puede durar más o menos 2 o 3 meses, promedio. ¿De acuerdo? O sea, me refiero a este plazo, ¿no? De 3 días. O sea, si ustedes se dan a quejar por eso, me parece una queja sin mayor fundamento. Más en términos de estancia, dice bajo responsabilidad. O sea, en términos generales, esto es el artículo, este es el RAC. Así de simple. No te exige mayor formalidad, ¿no? Como ustedes han visto. Sentencia ante la sala, 10 días. Nada más. Y si no, y te establece un plazo muy breve de 3 días, más en términos de la distancia. Perfecto. Quiero citar ahora, a partir de este caso, algunos criterios jurisprudenciales que nos permitan comprender la distinta casuística presentada en relación al RAC. Por ejemplo, me refiero a este que está acá. El RAC, ¿qué cosa es lo que garantiza? La pluralidad de instancias, ¿no? Y acá tenemos este expediente 604-2001, HC, el derecho de pluralidad de instancia garantiza que los justiciables en la observación de un proceso, cualquiera de esos modelos, pueden recurrir a las razones judiciales que afectan a la autoridad judicial. Garantizando con ello, ¿qué cosa? La doble instancia. El RAC se sustenta en el principio de doble instancia y de la necesidad de que la decisión última y definitiva adquiera condición de cosa juzgada. Vean ustedes, 604-2001, HCTC. Otro caso, aquí está. Este es otro caso. Dice, se encuentran destinados a otorgar una mayor capacidad de revisión judicial por parte del tribunal contra el cumplimiento o ejecución de los mandatos contenidos. Una subjetiva, esta es la finalidad del RAC, digamos, los titulares, que son la parte ganadora del proceso, le asigna la facultad de reclamar y exigir el cumplimiento de la misma. Y la objetiva implica un deber del Estado de hacer cumplir la sentencia. Básicamente estamos refiriendo a la necesidad de que una sentencia sea, digamos, cumplida en términos de la decisión. Acá tenemos algunos criterios ya contenidos en el reglamento normativo del tribunal, es decir, la norma que regula a su interior, la norma administrativa que regula a su interior los trámites y procedimientos del Tribunal Constitucional. Entre otros, por ejemplo, tenemos algunas características. Procede, está pensado para proteger la libertad. Habeas corpus, amparo, habeas de cumplimiento. Número 1. Digamos, eso se entiende, ¿no? Dijimos hace un rato que es un proceso negativo de la libertad. Segundo, dice, procede frente a sentencias negatorias de segundo grado, es decir, sentencias que declaran improcedente o infundado la demanda. ¿De acuerdo? Objeto de impugnación y el objeto de impugnación. Tercero, dice, el recurso solo pensado para el demandante, sujeto legitimado. Bien, solo para el demandante. Ojo con eso. Y más tarde, cuando veamos las variables jurisprudenciales, vamos a ver que ese concepto ya fue superado. Históricamente, los recursos se han hecho ¿para quién? Para el demandante, ¿no? ¿Sí? Para el demandante. Históricamente. No sé qué ha pasado en los últimos años con el tribunal, que ya con esta amplia y superlativa protección al demandante y al demandado, ha considerado que también el demandado puede plantear el RAC. Vean lo que estoy diciendo. Ha considerado de que el demandado también puede plantear el RAC. Pero bueno, vean ustedes, aquí hay un tema interesante. ¿Quién es el demandado en los procesos de la libertad mayoritariamente? Entonces, el Estado, entonces pregunto, ¿no? Si el Estado es el que mayoritariamente uno demanda en un proceso de la libertad, yo diría entonces, claro, le estoy confiriendo al Estado la posibilidad de demandar y de plantear un RAC. Entonces, le estoy reconociendo potestades procesales al Estado. O sea, el Estado, en otras palabras, tendría la titularidad de invocar un debido proceso. ¿O no? O sea, el Estado, una municipalidad, invocando
ante el Tribunal Constitucional que se le ha afectado el debido proceso o un ministerio. Increíble, ¿no? Hasta ese extremo está yendo esa, digamos, esa protección superlativa. Generalmente las entidades públicas no tienen debido proceso. El debido proceso solamente está destinado para quiénes, para los ciudadanos nada más. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más? Se presenta en el plazo de días hábiles con todo el día sin notificar la resolución. Perfecto, eso ya está claro. Se presenta ante el órgano judicial de segunda instancia que califica el recurso. Califica, posiblemente hace una breve evaluación, es decir, que el dato sea correcto, que el expediente sea el correcto, que contenga además todo el, digamos, todo el expediente, ¿no? O sea, estamos hablando de un expediente así más o menos. ¿De acuerdo? Puede ser también un expediente, digamos, bastante ligero. Pero manda todo el expediente. Y si el expediente viene a provincia, viene con todos los actuados. O sea, si es un habeas corpus, viene con el proceso penal incluido, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, si es un habeas corpus en provincia, viene con con todos los actuados en el ámbito penal. Frente a la denegatoria del RAC, procede recurso de queja. Será resuelto exclusivamente por el TC. Esos son los requisitos del llamado reglamento normativo. Doctor, disculpe, Sí. antes de que pase. Sí. Habla ahí de unas excepciones previstas por el Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son esas excepciones? ¿Cuál es esta? Esta de acá, o sea, esa primera, de segundo grado. Claro, las excepciones son las que en su momento incorporaba la sentencia Lagobarcino Sánchez, RAC, que estableció, repito, la posibilidad de que el demandado también pudiera plantear un RAC. Por eso acá he puesto excepciones. ¿De acuerdo? Número uno. Y número dos, vamos a ver más adelante esta situación en la que un procurador también puede plantear un RAC. Dos excepciones. ¿De acuerdo? Por eso he puesto acá excepciones. Esas excepciones solamente se han dado en el ámbito de la jurisprudencia, nada más. Perfecto. Doctor, y ahí Sí. donde hablan de los 10 días hábiles, dice desde el día siguiente de notificar la resolución. Claro. ¿No era 22 días? Pues contradictorio. Es que estoy citando el reglamento normativo del tribunal. Esto de 2 días y está contemplado en el artículo 12 del Código Procesal Constitucional. Entonces, el reglamento no está por encima del código. Pues. Por eso acá tiene que adecuarse, ¿no? O sea, el código dice 2 días. O sea, a partir del segundo día de notificación. Vale el código. Claro, el código. ¿Sí? Bien. Entonces será resuelto exclusivamente por el TC. Ahí está. Entonces, y entramos a esta parte cuando el tribunal dice hay que tener una interpretación ampliada, racional y evolutiva del RAC. Repito, un criterio racional y evolutivo del RAC. Y esto está representado por la sentencia Lagobarcino Sánchez, más conocido como RAC. Más adelante te dio la sentencia para compartirla con ustedes. Diseño y jurisprudencial del RAC. ¿Qué es lo que establece esta sentencia, Lagobarcino Sánchez? Que es un precedente vinculante. ¿Por qué se llama precedente vinculante? Porque el precedente vinculante, de acuerdo al artículo 9 del Código, ha de estar en el 7, está en el 9. El precedente vinculante, ¿qué cosa es? Es aquella regla jurídica expuesta en un caso en concreto, a partir del cual el tribunal fija un criterio a futuro de carácter normativo, deviene en parámetro normativo. Criterio jurisprudencial. Criterio legislativo. El precedente es aquella sentencia con condición de cosa juzgada, ¿de acuerdo?, que de manera precisa establece el efecto normativo de la decisión y que puede ser variada. Criterio legislativo. Entonces, este es un precedente vinculante que establece nuevas reglas procesales para aplicar el RAC. ¿Y qué dice? Por su naturaleza es un medio impugnativo y en específico un recurso ¿de qué tipo? Evolutivo, lo que le dije hace un rato. O sea que está en permanente cambio. Ya el tribunal de esa época ya tenía la intención de ampliar los supuestos del famoso RAC a otros escenarios, ¿no? Ciertamente, tenía ya esa intención, ya se veía en algunos casos de ampliar el caso del RAC a otros escenarios. Entonces quiero precisar, ¿qué dice? En específico extraordinario, con efecto evolutivo.
o sea, de cambio. ¿Qué más dice? Por su importancia, lo que busca es que vuelva a funcionar, ¿de acuerdo? De modo armónico el ordenamiento jurídico constitucional, reponiendo las cosas al estado anterior. Es decir, regresa al famoso artículo 1 de esa ley anterior, bastante antigua y longeva, la 23.506, ¿se acuerdan? ¿Qué decía el artículo 1? Las acciones de garantía tienen por finalidad reponer, restituir, retornar las cosas del estado anterior de la violación. El código no habla para nada de eso. El código habla de garantizar la primacía y la vigencia de los derechos, mas no habla de una restitución, o sea, retrotraer las cosas. El nuevo modelo dice retrotrayendo las cosas, es decir, una sentencia improcedente retrotraes al momento de la violación. Yo voy a corregir esa decisión. ¿De acuerdo? Y exige requisitos adicionales a los requisitos de admisibilidad y procedencia exigidos por el artículo 24. Bueno, ¿cuáles son los requisitos? Vamos a verlo más adelante cuando ya analicemos, digamos, desde el punto de vista de jurisprudencia, porque acá, queridos amigos, lo importante es el código, pero más importante que el código, ¿qué cosa es? La jurisprudencia. Y más importante que la jurisprudencia, ¿qué cosa es? El precedente vinculante. ¿De acuerdo? Que fija la regla jurídica. Bien, criterios jurisprudenciales. Vamos a ver a partir de ahora en adelante algunos criterios interesantes con respecto a algunos temas diversos del RAC. ¿Qué pasa cuando el RAC se plantea fuera de fecha? ¿Qué pasa cuando el RAC se plantea, digamos, con una finalidad distinta? ¿Qué pasa si el RAC, si la sentencia tiene dos extremos, un extremo fundado, otro improcedente, o fundada en parte? ¿Qué pasa con eso? Entonces vamos a ver unos criterios jurisprudenciales en los que he traído inclusive la sentencia y el número y el fundamento jurídico para analizar, si es que lo quieren ver ahí. Recurso de agravio, fundamento. Acá tenemos, repito nuevamente, en todas las sentencias que estamos citando, hemos precisado la jurisprudencia y el fundamento jurídico. Vean, este es un criterio jurisprudencial. ¿Dónde está? Ahí está la jurisprudencia. 2877-2005, HC, fundamento jurídico número 6. Entonces estamos de alguna manera precisando, porque lo que quiere el colega, queridos amigos, es eso, ¿no? El dato preciso. O sea, no es que lo escuché en una conferencia a un doctor que habló el otro día, ¿no? Sí, pero ¿cuál es el dato? Dame lo preciso, pues, o sea, el abogado necesita eso, ¿no? El dato preciso para fundamentar su posición. ¿Y qué dice? Es el más clásico de los recursos, ¿no? Dice, tras la sentencia de primera instancia, las partes tienen la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional. Y ese vinculatorio, ¿qué cosa es? El recurso de agravio. Perfecto. Una presentación, dice en el artículo 2, una presentación de tipo se ve complementada por el artículo 20 del Código Procesal cuando expresa la claridad de los plazos de la actuación. ¿Cuántos son? 20 días los procesos de habeas data y corpus y el resto. Es decir, son los plazos en los cuales los procesos de la libertad se resuelven. ¿De acuerdo? Pero es la primera parte inicial y me parece importante. Esta acá que dice, ¿de acuerdo? El más clásico de los recursos. O sea, el recurso por excelencia constitucional. Y dice, la base está, la base de este recurso está en el artículo 139 de la Constitución, inciso 6, que garantiza la llamada pluralidad de instancia. Y con distintos grados de justicia, y así lo ha establecido la Corte Interamericana de San José, Costa Rica, en el derecho al juez natural, el derecho al recurso, artículo 8.4, en dos ámbitos: protección judicial y las llamadas garantías judiciales. ¿De acuerdo? Nuevamente repito, expediente 2877-2005, HC-TC, fundamento jurídico 6. Acá tenemos otro criterio jurisprudencial también, en la misma sentencia, 2877-2005, fundamento jurídico 31, pero que nos habla de otra cosa, ¿no? Dice, el RAC planteado, y está rayado, esté directamente relacionado con el ámbito protegido de un derecho fundamental y que no sea manifiestamente infundado. ¿Cómo determinamos eso? Es decir, ¿cómo precisamos que está directamente relacionado con el ámbito protegido? Tiene que haber relevancia, ¿no? Tiene que haber relevancia. Pero ¿cómo lo establecemos eso? ¿Qué significa ese contenido protegido? ¿Qué significa ese contenido protegido?
¿Alguien puede opinar al respecto o no? ¿Qué es un contenido protegido? Es esa parte del derecho, que requiere de protección constitucional. No es un contenido esencial, repito, no es un contenido esencial. Es aquella parte del derecho que requiere o que debe ser vista en sede constitucional. La otra parte del derecho debe ser vista en sede ordinaria. Por ejemplo, derecho al trabajo. ¿Tiene una parte constitucional o no? ¿Sí, no? ¿Qué parte? ¿Qué parte se ve en amparo? Despido arbitrario, despido incausado, despido nulo, la adecuada protección contra el despido arbitrario, el derecho de tener un trabajo, el derecho a mantenerse en el trabajo y el derecho de todo ciudadano, todo trabajador de gozar con la debida protección contra el despido arbitrario. Esos son los contenidos usuales. El otro, la parte procesal o laboral, es la que tiene que ver con licencias, nombramientos, la que tiene que ver con resoluciones, vacaciones y demás. Eso es el ámbito ordinario, ¿no? Procesal. Eso se refiere. El ámbito protegido, que esté directamente relacionado con el ámbito protegido, un derecho fundamental, y que no sea manifiestamente infundado, y que no esté inmerso en una tutela negativa. ¿Qué significa eso, una tutela negativa? Quiere decir de que, claro, yo como una demanda fundada no voy a ir a RAC, pues. O sea, eso jamás se va a ver. La demanda, el RAC contiene ¿qué cosa? Una sentencia fundada de la sala. ¿Para qué? Ya la sentencia de la sala, ¿para qué? La sala te dio la razón. Ya es cosa juzgada, no requieres ir al RAC. ¿De acuerdo? Por eso se dice inmerso en una tutela negativa por parte del Tribunal Constitucional. Ahí está nuevamente la sentencia 28-77-2005 HCTC. Otro caso, acá tenemos 29-18-2004 ACTC. Acá tenemos por ejemplo, que dice, ¿no? Recurso de agravio, competencia del TC para conocer resoluciones negatorias de los procesos constitucionales. Aquí hace referencia a este reglamento normativo, ¿no? Del tribunal, ya está el número, ya está la fecha de aprobación, en la que faculta al tribunal conocer en última y definitiva instancia las denegatorias de los procesos de libertad. Digamos, reiterativa la jurisprudencia, pero bastante, digamos, clara, ¿no? Repito, 29-18-2004, fundamento jurídico número 1. Legitimidad para la interposición. ¿Quién es el legitimado de la actualidad? Hoy, demandante, demandado, procurador del Poder Judicial, o un tercero que tenga interés. ¿De acuerdo? Legitimado. En la lógica de la legitimación de un proceso de amparo, ¿quién está legitimado con un proceso de amparo? El titular del derecho, el representante, su representante o el representante de la entidad demandada. De la entidad demandada. 3 personas. Y también cuando se presentan derechos de interés difuso o también la llamada procuración oficiosa. ¿De acuerdo? Procuración oficiosa es cuando la persona no puede plantear la demanda por sí misma y tiene que hacerlo por un tercero. Pero acá dice lo siguiente: de esto se infiere que la legitimación para la interposición de este recurso se atribuye al demandante, mas no al demandado. Claro, esto estaba con el régimen anterior. ¿De acuerdo? Repito, estaba con el régimen anterior. Por eso es que se reconoció únicamente al demandante. Claro, si en esta época, estamos hablando del 2006, si hubiera entrado en vigencia el régimen actual, entonces yo diría, sí señor, podemos incorporar también al demandante que podría plantear podría plantear el RAC. Pero en esa época no se permitía, así que el RAC era manifiestamente, ¿qué cosa? Improcedente. Este es el número del expediente, 81-43-2006, fundamento jurídico número 1. A ver, otro más. A ver, recurso de agravio, improcedencia por no cumplir con los requisitos para la presentación del recurso. El artículo 24. ¿A qué me refiero? Dice, en ese sentido, dado que la recurrida se limita a confirmar el rechazo de la demanda y ordena su archivo, por tanto, a no datarse una resolución negatoria que declare infundible procedente.
La resolución que dice, ordena su archivo. Entonces, el ordenar el archivo, queridos amigos, no tiene nada que ver con una denegatoria. ¿Estamos de acuerdo o no? El ordenar el archivo no tiene nada que ver con una denegatoria. Entonces, ahí el criterio es claro. Infundada o improcedente. Más adelante vamos a ver las causales. Infundada o improcedente, básicamente. Ahora bien, han habido más de un caso en el cual, a veces por desconocimiento, yo diría bastante punible del Poder Judicial, y esto yo me acuerdo, yo he sido asesor en tribunal casi por 12 años, veíamos casos en los cuales venían esos temas en consulta. O sea, la sala elevaba el caso al tribunal y le decía en consulta, no tenemos un criterio claro al respecto, por favor resuelve. Momentito, el caso tiene que venir con una decisión denegatoria, no como consulta, ¿de acuerdo? No como consulta. Aquí lo que ordena qué cosa es el archivo. O sea, si el juzgado ordena el archivo y el señor apela por error, ¿qué dice la sala? Confirmo el archivo, señor. O sea, ahí ya no hay nada que discutir. Por eso es que en este caso dice, claro, dado que la recurrida se limita a confirmar el rechazo de la demanda y su archivo, no se trata de una sentencia denegatoria. Por lo tanto, no cabe el RAC, ¿no? ¿Evidente o no? No cabe el RAC. Denegatoria. El RAC viene con el tema denegatorio. Por tanto, dice, corresponde declarar la nulidad del concesorio. Nula la recurrida, nulo el concesorio. ¿Sí? Nula la recurrida, nulo el concesorio. Se presentan también esos casos. Ahora, también puede ser de que venga una sentencia en dos extremos, fundada en parte. O sea, una parte improcedente y otra parte fundada, ¿no? ¿Se puede o no presentar eso? Claro, la sentencia dice fundada en parte. Fundada en el sentido de la restitución, improcedente en el sentido de los montos dejados de percibir. Entonces yo digo, claro, ¿con respecto a qué se mueve el RAC? Con respecto a la parte denegatoria, ¿no? La otra ni la toco. La otra ni la toco. La dejo firme como está. Por ejemplo, repóngase a un policía. Repóngase. Lo que está, digamos, en cuestión, lo que está en debate, no es el término de la reposición, sino el grado policial. Sobre ese extremo, entonces la demanda es improcedente. Entonces el RAC llega completo, pues. Entonces el tribunal solamente verá qué cosa, la parte improcedente, la parte denegatoria. Puede presentarse también una situación como esa. Bien. Que el referido en punto de ser relacionado con el contenido protegido. Perfecto, eso ya lo vimos hace un rato, así que no hay problema al respecto. Este que está acá. Dice, recurso de agravio, improcedencia sobre los extremos consentidos en la sentencia de segunda instancia. ¿Qué dice? Sin embargo, el presente recurso solo versa sobre el extremo en que en segunda instancia se ha declarado que produjo la situación en la materia. Es decir, el extremo que en segunda instancia se ha declarado sobre la materia. ¿Eso es un tema desestimatorio o no? ¿Qué significa sustracción de la materia? ¿Qué significa? En términos latos. El demandante plantea un recurso para que se le reconozca su reposición. ¿De acuerdo? En un proceso de amparo laboral. Y llega a la sala, y entonces la sala advierte de que el señor viene trabajando. ¿Sí? El señor viene trabajando. Entonces, ¿qué cosa va a resolver el tribunal? Si ya operó, ¿qué cosa? La sustracción de la materia. Puede ser eso. Ahí hay dos situaciones. Una improcedencia por sustracción de la materia fáctico o una sustracción de improcedencia legal. ¿Cuánto es legal? Casos que se han presentado. Señor, yo quería que usted me reponga mi proceso de amparo laboral a la empresa, por ejemplo, Compañía Peruana de Vapores. Ya no existen, ¿no? ¿Dónde te voy a incorporar? O quiero que me reponga en un puesto que ya no existe, en una empresa que ya no existe. ¿Qué hago? No puedo, pues.
Y eso es legal. ¿Y cuándo será fáctica? Señor, yo pedía que me repongan mi impuesto de labores y a la fecha ya vengo trabajando. ¿Eso es posible? Sí se puede presentar. Hubo otro caso. Resulta, casos que han habido varios de estos, el señor plantea la demanda, sin embargo en el trayecto fallece. ¿Qué se hace? Ya no hay sentido de emitir sentencia, ¿no? Ya falleció. Salvo que tenga temas pensionarios, ¿no? Pero por lo demás, no tiene sentido. Pues ya falleció, ¿qué vamos a hacer? Bien, entonces ahí estaríamos frente a una causal de improcedencia, pues. Ha operado la materia en el extremo controvertido. ¿De acuerdo? Bien. Este que está acá. Interesante este caso. Improcedencia del recurso de agravio, ¿de acuerdo? Cuando el proceso de amparo está en fase de ejecución. ¿Qué significa en fase de ejecución? Señor, lo que ya se ha planteado ya está en proceso de ejecución. Es decir, ¿qué pensarían ustedes si yo, cuando, por ejemplo, en términos ya abogadiles, les digo, ¿será posible cuando un bien ya está en remate, ya está con el famoso cedulón, que yo puedo tener un amparo? ¿Es posible? ¿Qué dice usted, autor? ¿Será posible o no? O sea, el juez ya resolvió, ya dijo, ¿cómo se llama esto? Remate. Y está en ejecución. O sea, en este caso, ¿puedo plantear un RAC? Ya, digamos, la sala ha dicho, señor, ya la propiedad está para rematarse. ¿Qué voy a discutir en amparo ahí? O por último, lo que hacen los abogados mañosos, algunos no. Dicen, señor, yo no he tomado conocimiento. A mí no me han notificado. Sin embargo, actuaba de manera tal que tomó conocimiento del hecho. ¿Y qué cosa? Al día siguiente trató la demanda. O sea, yo no sabía, no me han notificado. Y al día siguiente planteó la demanda de amparo. ¿Qué dice acá? Dice, se encuentra en la fase de ejecución de sentencia, no tratándose, por tanto, de una resolución de segundo grado. Es decir, puede darse el caso que la sala diga, perfecto, ejecútese esta decisión. Eso no involucra ningún tema de RAC, ¿de acuerdo? Cuando ya la sala ha ordenado la ejecución de una decisión. Ahí no hay nada que discutir. No procede definitivamente el RAC. El RAC viene por dos situaciones: denegatorio, improcedente o infundado, nada más. Bien, otro criterio. Medida cautelar. Viene el RAC contra una sentencia en la cual se cuestiona, señor, la sala ha desestimado la medida cautelar. ¿Qué le decimos? De nuestros estudios de derecho procesal se advierte que la cautelar depende de qué? Del principal. ¿No es así? Ya. Corre por cuerda separada y tiene una vida corta. La vida depende del proceso principal. O sea, el principal no se ha resuelto, pero la cautelar sí. Entonces, con respecto a esa cautelar, digo, señor, me han denegado, perfecto, yo entiendo que es una denegatoria de este proceso, de parte del proceso, porque la cautelar forma parte del proceso, ¿no es así? Entonces, ¿será válido o no será válido? No, pues, yo no puedo pronunciarme sobre la cautelar. La cautelar no tiene una vida independiente, una vida que depende del proceso principal. ¿Qué dice acá? Dice que al no haberse denegado la demanda todavía, si no solamente rechazó la cautelar, sino más bien una solicitud de medida cautelar, el tribunal no es competente para resolver el caso. ¿Y qué más dice? De conformidad con el CPC, el recurso de agravio procede con resolución de segundo grado que deberá infundir procedente, más no contra resoluciones expedidas con una medida cautelar. Imagínense ustedes, ¿no?, que el tribunal diga fundada la medida cautelar y el proceso todavía sigue en trámite. Eso sería realmente un caos, ¿no? Imagínense, sería realmente un caos.